Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: El único evangelio. Día viernes, leer con oración. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12. Repetimos: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Título del día: El único y verdadero evangelio. Los judaizantes querían pervertir el evangelio de Cristo, predicando la necesidad de que los gentiles practicaran la circuncisión y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Este es otro evangelio. Sin embargo, el apóstol Pedro estaba convencido de que la salvación era por gracia, dejándolo claro en aquella reunión que tuvo lugar en Jerusalén. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos, capítulo 15, versículos 6 al 11. Tras el discurso de Pedro, Jacobo dio el siguiente consejo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos, capítulo 15, versículos 19 al 21. Pablo y Bernabé ciertamente fueron fieles al recomendar estos requisitos a las iglesias gentiles. Sin embargo, esto favoreció el trabajo de los judaizantes, quienes predicaban otro evangelio, asociando la fe con las prácticas de la ley de Moisés. Las recomendaciones dadas por Jacobo eran lícitas, pero parecían requisitos adicionales para la salvación. Era como si la fe en Cristo Jesús no fuera suficiente para que todo hombre fuera salvo, y además de la fe, fuera necesaria la observancia de reglas de comportamiento. La fe nos lleva a los lugares celestiales, pero la práctica de la ley nos trae de vuelta a la tierra, por lo tanto, son inconciliables. Regresar a la práctica de la ley paraliza la obra de Dios en el Nuevo Testamento, pues ya ha demostrado ser completamente ineficaz para hacer su voluntad. Lo que predicaban los judaizantes era una gran trampa de Satanás para engañar al hombre. Sin embargo, Pablo predicaba el único evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Pablo no se asoció con ninguna línea filosófica o doctrinal, sino que predicó fielmente la revelación de Jesucristo. Por eso dijo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. El Nuevo Testamento presenta una visión completa del evangelio. El evangelio de Mateo habla del reino de los cielos. Mateo capítulo 24 versículo 14. El cual consiste en que Dios ponga a Cristo como cabeza sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Este encabezamiento comienza con la Iglesia, llenándose de la realidad de Cristo mismo. Cuando esto suceda, habrá espacio para que Él encabece todas las demás cosas. Por eso Cristo necesita gobernar nuestras vidas, llevándonos a predicar este evangelio del reino para que otras personas puedan ser encabezadas por Él. En el libro de Marcos, el énfasis está en el servicio. Cristo vino a servir, por lo tanto la vida que recibimos a través del evangelio es una vida de siervo. Servimos al Señor por amor, sin reclamar salario ni recompensa. Los colportores lo reflejan muy bien, pues trabajan bajo el sol y la lluvia, afrontando todas las dificultades para salvar vidas y llevarlas al encabezamiento de Cristo. No sirven por intereses personales, sino porque tienen espíritu de siervo. En su evangelio, Lucas enfatiza el arrepentimiento y el perdón de los pecados. A su vez, el evangelio de Juan pone énfasis en la vida. Dios quiere gobernarnos a través de la vida, no a través de la imposición de leyes y reglas. El evangelio que Pablo predicaba cubre todos estos aspectos, por eso es el evangelio completo. A él se le confió la tarea de completar toda la revelación del plan de Dios, como nos muestra el libro de Colosenses, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 25. Al estudiar el libro de Nehemías, vimos que después de que se reconstruyeron los muros y se instalaron las puertas, se restauraron los servicios de los porteros, los cantores, los levitas y los administradores de la ciudad. El Señor también está poniendo las cosas en orden entre nosotros. Ha llegado el momento de que todos funcionemos con la visión completa del Evangelio. Después de la primera coordinación para el servicio, el pueblo sintió la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Entonces, Nehemías hizo venir a Esdras y a los levitas, quienes leyeron y explicaron el libro de la ley. Cuando el pueblo entendió lo leído, se alegró mucho. Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 12. La Biblia es nuestra guía y nos trae principios que orientan nuestro caminar cristiano, pero muchos la tienen en sus manos y no la entienden. Dios usó a Pablo para traernos esta revelación. Hoy tenemos la revelación completa del Evangelio de Dios, el plan de salvación de Dios para el hombre, y lo entendemos. Somos bienaventurados. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.